Cordial saludo. Esta es la presentación de la propuesta de trabajo de grado de la especialización en Pedagogía e Investigación en el aula. Es presentada por Santiago Velázquez Murcia. Y como título tiene la incidencia del enfoque CLIL en la práctica de enseñanza de la asignatura Environmental Management. En primer lugar, vamos a hablar de la descripción y delimitación de la propuesta, en donde hablamos inicialmente de la contextualización. En este caso, esta propuesta pretende desarrollarse en el Liceo de Colombia Bilingüe, una institución educativa privada calendario A ubicada en el norte de Bogotá. Particularmente esta institución em, tiene todas sus asignaturas del área de ciencias naturales en inglés, se enseñan en inglés en todos los niveles y siguen el currículo Cambridge. Particularmente hablamos de una asignatura que pertenece al área de ciencias que se denomina Environmental Management o su traducción en español, gestión ambiental, que se dicta actualmente en los grados octavo y noveno. Sin embargo, hay que considerar que esta es una asignatura que es nueva en el currículo del colegio desde este año 2025 y a partir de eso se han identificado las siguientes dificultades. En primer lugar, los estudiantes tienen dificultades para comprender y utilizar el vocabulario especializado en inglés de esta asignatura. Asimismo, en algunos casos se evidencian limitaciones al momento de participar en clase, teniendo en cuenta el bajo dominio del inglés académico en la parte del speaking. Y por último, la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje de las ciencias en una segunda lengua, en este caso, inglés. Ahora vamos con la delimitación de los elementos del problema, presentando aquí el árbol de problemas. En este caso, identificamos como problema central las barreras lingüísticas que dificultan la comprensión de los conceptos centrales de la asignatura de gestión ambiental. Y este problema tiene diferentes causas y consecuencias. La primera de ellas es el inglés académico, en donde hay un desarrollo insuficiente de esta incompetencia lingüística en los estudiantes, y eso tiene como consecuencia que haya una dificultad para comprender y utilizar el vocabulario especializado. Por otro lado, las estrategias tradicionales tienden a ser también una causa de este problema, dado que se enfocan netamente en los contenidos sin aportar a la adquisición de una segunda lengua. Y esto como consecuencia tiene estrategias de enseñanza que se enfocan netamente en los contenidos y no en la adquisición de una segunda lengua. Por último, tenemos como otra causa la desmotivación que tienen los estudiantes frente al aprender ciencias en inglés, lo cual desencadena en su baja participación durante los espacios de clase. Entonces, esta es la estructura del problema que se está presentando en esta propuesta. Y este problema tiene distintos aristas o distintos factores, dentro de los cuales encontramos un déficit en el dominio del lenguaje académico o CALP en sus siglas en inglés. Asimismo, tenemos que hay unas exigencias o unas demandas lingüísticas que los estudiantes tienen y que no se están satisfaciendo en clase. Asimismo, predominan las estrategias pedagógicas tradicionales, en donde no se hace una integración real de la lengua y el contenido en la enseñanza. Asimismo, se evidencia una escasa participación y motivación, donde hay un poco interés por aplicar y comprender los contenidos de la asignatura en inglés. Y por último, un desfase entre teoría y práctica, teniendo en cuenta que esta asignatura tiene un currículo internacional y que muchas veces presenta los contenidos de forma descontextualizada y no de forma tangible y relevante para los estudiantes. Ahora continuamos con la formulación del problema. Aquí, producto de este ejercicio y de esta reflexión, he formulado la siguiente pregunta de investigación, que es, ¿cómo influye el uso del enfoque CLIL en la comprensión conceptual de los contenidos de la clase de Environmental Management impartida en inglés? Y a partir de esta pregunta surge todo el proceso de sistematización y a partir de esa misma, de ese mismo interrogante, surgen otras preguntas derivadas que están relacionadas con estas tres categorías que vemos en pantalla. En primer lugar,
¿Cómo contribuye el enfoque CLIL al desarrollo académico de los estudiantes y a esa competencia de ese lenguaje académico en inglés? Esa es la primera subpregunta. Asimismo, tenemos cuáles son las principales dificultades lingüísticas que enfrentan los estudiantes y cómo pueden superarse. Y con relación a la motivación, ¿cómo influye el enfoque CLIL en la motivación intrínseca de los estudiantes? Y todos estas interrogantes, convergen directamente en la práctica de enseñanza que yo actualmente estoy desarrollando al liderar este espacio académico. Y a partir de allí se formulan los objetivos de esta propuesta, cuyo objetivo general es analizar la influencia del enfoque CLIL en la comprensión conceptual lingüística de estos contenidos y la motivación de los estudiantes. Y como objetivos específicos, pues están también directamente relacionados con estas tres subcategorías. El primer objetivo es evaluar la contribución de este enfoque en el desarrollo de esa competencia lingüística cognitiva en inglés. También las estrategias de enseñanza, en donde se pretende identificar las principales dificultades lingüísticas que enfrentan los estudiantes y proponer estrategias para abordarlas. Y en cuanto a la motivación, se pretende examinar el impacto del enfoque CLIL en la motivación intrínseca de los estudiantes. Y esta propuesta se justifica desde diferentes marcos. En primer lugar, un marco teórico que está construido a partir de cuatro teorías. La primera de ellas es la teoría del lenguaje académico de Cummins, que precisamente distingue entre un lenguaje básico, cotidiano, y un lenguaje especializado, que hace alusión a los contextos donde se aprende un contenido en una segunda lengua. Asimismo, está la teoría de la carga cognitiva de Sweller, que explica cómo este enfoque puede equilibrar esas demandas lingüísticas y cognitivas del estudiante, porque nuestro interés es que aprenda los contenidos a través de una segunda lengua y que también afiance esas habilidades en inglés. Asimismo, tenemos el constructivismo social de Vygotsky, donde se habla de esa interacción social y de esa zona de desarrollo próximo. Y por último, relacionada con la motivación, la teoría de Deci y Ryan del 2000, donde hablan que esa motivación intrínseca está mediada por ese fomento de la autonomía, la competencia y la relevancia. Entonces, estos son los cuatro sustentos teóricos que hacen parte de este proceso. Asimismo, esta propuesta de investigación tiene dentro de su marco metodológico distintas estancias. La primera de ellas es el paradigma, que se plantea desde una perspectiva fenomenológica, donde nos interesa comprender cuál es la experiencia del aprendizaje de los estudiantes en clase al implementar estas estrategias. Asimismo, teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, dado que nos interesa interpretar esos significados y esas experiencias de aula de los estudiantes. Y teniendo en cuenta el marco en el que nos encontramos, el escenario, la metodología se plantea desde el foco de la investigación acción educativa que nos menciona Elliot, donde a partir de ciclos de reflexión y acción se va a ir construyendo y se va a ir alcanzando los objetivos propuestos. Asimismo, tenemos como marco pedagógico y didáctico central de esta propuesta el enfoque CLIL, que obedece a las siglas en inglés de Content and Language Integrated Learning, según COIL 2007. Y este enfoque nos habla de la posibilidad de un aprendizaje integrado de un contenido temático y de una segunda lengua. Este es un enfoque muy relevante, sobre todo para escenarios de educación bilingüe, como es en el que me desenvuelvo actualmente como docente. Y este enfoque, según COPE 2019, tiene cuatro componentes o cuatro Cs. Entonces nos habla que en un primer plano está el contenido, es decir, los ejes temáticos que se enseñan. Asimismo nos habla de la comunicación, como esas habilidades del lenguaje. Entonces aquí vemos esos dos esferas. Tenemos también la cognición, porque este enfoque se desarrolla de manera progresiva desde habilidades de pensamiento que no son tan demandantes cognitivamente hacia habilidades que demandan
en mayor medida a los estudiantes. Y por último nos habla de la comunidad o la cultura, que hace sentido a la conexión que tiene la experiencia de aprendizaje con la vida real y la cotidianidad del estudiante. Y asimismo, en este enfoque, el lenguaje es concebido desde la tríptica que plantea Coyle en 2010, donde nos habla que el desarrollo de las habilidades lingüísticas se desarrolla de forma progresiva, en donde tenemos tres perspectivas: el lenguaje del aprendizaje, el lenguaje para el aprendizaje y el lenguaje a través del aprendizaje. Entonces vemos cómo el lenguaje cumple esos tres propósitos. No es solamente un medio para lograr un aprendizaje, sino que también puede ser un fin en sí mismo o también puede ser un vehículo o un potencializador de esos aprendizajes. Entonces, este es el marco pedagógico didáctico de esta propuesta. Y antes de cerrar, menciono que esta propuesta obedece a una necesidad inmediata que tiene la institución, pero que también tengo yo como docente al trabajar esta asignatura nueva en inglés, y es la importancia de poder construir un plan de estudios y una ruta pedagógica y didáctica que obedezca a los lineamientos curriculares que establece Cambridge, pero asimismo que sea significativa para los estudiantes y que aporte a el desarrollo de las competencias tanto de pensamiento científico como de adquisición de segunda lengua. Entonces, por eso, también teniendo en cuenta que he indagado un poco sobre este enfoque, y durante mi formación de pregrado tuve la oportunidad de indagar un poco sobre él, considero que es pertinente en el escenario en el que me desenvuelvo en este momento y que pueda aportar distintos elementos a mi práctica de enseñanza, que pueda transformarla y orientarla a, a una enseñanza mucho más contextualizada y mucho más pertinente, alejada un poco de pronto de esa enseñanza tradicional o enfocada solamente en contenidos. Entonces, con esto cierro esta presentación de la propuesta. Y finalmente aquí están las referencias teóricas que han sustentado la formulación de la misma. Muchas gracias por su atención.